Muy buenos días a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conexión con Dios. Quiero invitarles allí donde se encuentran presentes, a los que les sea posible, para que podamos cerrar nuestros ojos y tener una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Perdona por favor nuestras ofensas. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a hacer siempre lo correcto. Enséñanos a andar en tus caminos, amar tu verdad, Señor. Que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Capacítanos, transfórmanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, un feliz día para todos. Espero hayan podido tener una buena noche de descanso. Vamos a continuar con nuestro espacio de conexión con Dios, específicamente en la lectura del capítulo 23 del libro de Lucas. Capítulo 23 del libro de Lucas. El día de ayer estudiábamos el capítulo 23, versículos 33 al 49, donde se hablaba desde la crucifixión, del momento en el que el Señor Jesús va a la cruz hasta el momento de su muerte. Sin embargo, en esta mañana vamos a centrarnos un poco más en los versículos 44 al 49, que nos habla de manera específica en los momentos en los que Jesús ha fallecido. Entonces quiero invitarles para que leamos el versículo 44 del libro de Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Bien, querida familia, entonces aquí vemos concretamente el momento en el que el Señor Jesús fallece. Vale la pena aclarar que toda esta última escena tiene un contexto, y todo este contexto está en marco de la Pascua. Vemos nosotros que más o menos a esta hora era el momento en el que se hacía el sacrificio, era el momento en el que se participaba del cordero, y luego entonces se sacrificaba el cordero para luego participar cada familia del cordero como ese símbolo desde el Éxodo de libertad de Dios, como liberó el pueblo de Israel ante el imperio egipcio. Entonces nosotros vemos que aquí hay una gran similitud. No es coincidencia. Jesús fallece más o menos un viernes en las horas de la tarde. Vemos nosotros que esta era la hora sexta, la hora novena, era el horario más o menos donde se sacrificaba el cordero pascual. Todo esto tiene un simbolismo, y más que un simbolismo, es el cumplimiento de aquellos tipos que estaban en el Antiguo Testamento. La Pascua era una forma en la que Dios educaba al pueblo de Israel, haciéndoles consciente de que algún momento los liberó de Egipto, pero no solamente de Egipto, sino que finalmente en el tiempo del fin nos iba a liberar del pecado, de la muerte, a través de la muerte de Jesús. El Cordero Pascual era un tipo. ¿Qué significa un tipo? El tipo es una representación de algo que va a suceder, ya sea un acontecimiento, ya sea un personaje o un hecho en concreto. Así que el tipo tiene una característica: el tipo tiene un cumplimiento futuro en el antitipo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significan esas palabras tan extrañas? Sencillamente, el tipo es una imagen disminuta, sencilla,
de algo más grande que va a suceder. Desde el Antiguo Testamento se maneja el tipo del cordero. El cordero tenía unas características, tenía que ser sin mancha, tenía que tener la mejor contextura posible, por así decirlo, no podía tener ningún tipo de defecto. Al igual que el cordero, también se participaba de los panes sin levadura. El pan sin levadura, recuerden que en la palabra de Dios la levadura es un símbolo de pecado. Así que estos elementos hacían parte de esa Pascua que venían celebrando desde los tiempos de Egipto. El cordero, al ser una figura o un tipo de algo que iba a suceder, tiene su cumplimiento en algo mayor. ¿Cómo sabemos cuál es el cumplimiento de este tipo del cordero? El apóstol Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En palabras más sencillas, desde el Antiguo Testamento Dios nos hablaba acerca de un sacrificio que era necesario para el perdón de los pecados. Ese sacrificio se realizaba a través de un cordero limpio, puro y sin mancha, sin defecto alguno. Pero todo esto era solamente una sombra, era una muestra que anunciaba algo que iba a suceder más adelante en el futuro. Cuando Cristo Jesús, dice el versículo 44, en la hora sexta, dice que Jesús muere más o menos entre la hora sexta y la hora novena. Este cordero, ese símbolo, tiene un cumplimiento en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al el Cordero tener un cumplimiento en la persona de Jesús, ya no es necesario el sistema de sacrificio sacerdotal. Recuerden ustedes que el gran protagonista en este sistema de sacrificio era el cordero, ya que el cordero era necesario para el perdón de los pecados. Una vez fallece Jesús, ahí está el cumplimiento. Jesús es la imagen de la cual prefiguraba aquel cordero en el Antiguo Testamento. Al fallecer Cristo, ese símbolo se cumple a plenitud. Por tanto, ya el sistema sacerdotal queda abolido. ¿Cómo vemos que queda abolido? Hay una señal de parte de Dios. Versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto es una señal de que aquel cordero que había sido prefigurado en el Antiguo Testamento había completado su misión. En Cristo Jesús, aquel que vino sin mancha, sin pecado, aquel que se hizo obediente hasta la muerte, había muerto en nuestro lugar. Como Cristo Jesús murió en nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados, ahora nosotros podemos tener perdón y vida eterna en Él, lo que significa que cuando tú y yo nos equivocamos, cuando tú y yo pecamos, no necesitamos sacrificar un animal, ya no necesitamos la sangre del cordero, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús murió una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Cada vez que nosotros cometemos un pecado, no quiere decir que el Señor Jesús tenga que morir cada vez que nosotros pecamos. No, Jesús murió una sola vez y es suficiente para todas las edades y para todas las personas. Cuando yo cometo un pecado, no necesito asesinar un animal, no necesito ir a confesarme delante de alguien. Lo único que necesito es delante de Dios, en el nombre de Jesús, arrepentirme y pedir perdón. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya murió en mi lugar y la justicia que a Él le pertenecía ahora se convierte en mi justicia. ¿Por qué? Porque mis pecados en algún momento en la cruz Jesús los cargó por mí. Jesús murió por mis pecados, murió por mi deuda, si se puede decir de alguna manera, para que yo tenga su paz y tenga su perdón. Más adelante también dice que habiendo dicho eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que aconteció, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era
justo. Aquí vemos cómo incluso aquel soldado romano que seguramente había sido cruel con Jesús, seguramente estaba entre aquellos que lastimaron al Señor Jesús, al ver tal suceso, al ver cómo el cielo se oscurece, al ver lo que está sucediendo, este hombre cree o de alguna manera reconoce que Jesús era un hombre justo. Dice más adelante que toda la multitud empezó a darse golpes de pecho, empezó a sufrir de alguna u otra manera. No sabemos cuáles eran las intenciones de estas personas, si eran sinceras o no eran sinceras, pero al ver esta escena tan poderosa, al ver cómo el cielo hace una aprobación, o más que una aprobación del sacrificio de Jesús, y cómo el cielo de alguna u otra manera desaprueba ese sistema de sacrificio sacerdotal, como el Dios del cielo de alguna u otra manera se hace presente en la muerte de Cristo Jesús a través de estas señales. El pueblo lo único que puede hacer es golpearse el pecho por lo que ha cometido. Además nos dice el versículo 49 que todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entre ellos tenemos quizás al discípulo amado, que muchas veces en los últimos momentos de la vida de Cristo Jesús no estuvo ahí en primera fila, pero estuvo ahí presente, quizás entre la muchedumbre, mirando lo que le acontecía a su maestro. Bien, querida familia, esta lección, estos versículos nos dejan una lección muy importante. Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Qué significa eso? No va a tener que volver a morir, no muere cada vez que pecamos. Cristo murió y es completamente sustitutorio para todas las generaciones, para nosotros, para nuestros antepasados, para los que vengan después de nosotros. La muerte de Jesús abriga todas las épocas, todas las naciones, tribus y lenguas. ¿Qué significa esto? Cristo Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente un grupo, no una localidad, no un país, no una cultura, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querida familia, la muerte de Jesús es la mayor muestra del amor de Dios. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Aquel que era inocente, aquel que no tenía defecto, tomó nuestro lugar. Sobre él cayó la condenación que tenía que caer en nosotros para darnos salvación. Y de esa manera se cumple otro tipo y antitipo, que es aquella serpiente que fue levantada en el desierto, en el sentido de que Jesús tenía que ser levantado. Jesús mismo había dicho que iba a ser levantado y a todos atraería a sí mismo. Querida familia, todos somos atraídos a Cristo Jesús, porque en esa cruz, aunque era un símbolo de muerte, de desesperación, encontramos la mayor muestra de amor. La invitación para ti es para que podamos disfrutar de ese amor, para que cada día reflexionemos, pensemos cuán valiosos somos delante de Dios, cuán costosa fue nuestra salvación. Porque aunque la salvación es gratis para ti y para mí, y es solamente por gracia, un regalo, un don inmerecido de parte de Dios, aunque para ti y para mí no tiene costo, para el cielo, para Cristo Jesús, tuvo un costo inimaginable, que fue su muerte, fue ser humillado, ser pasado por encima. El Dios eterno se hizo hombre porque te ama y porque me ama. Queremos aprender a vivir conforme a ese regalo de amor. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque ya no necesitamos de algún otro mediador, a decir un cordero, un animal, algún tipo de persona. Gracias porque delante tuyo, por ti, por tus méritos, tenemos
gracia y perdón delante del Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, transfórmanos, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a seguirte, a seguir tus pasos, tus caminos y cada día tener un encuentro especial y real contigo. Bendice a cada hermano, a cada familia aquí representado, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, un abrazo, un feliz día para todos. Dios les bendiga grandemente.